Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Lecciones de Vuelo, un nuevo episodio que nos emociona muchísimo porque tenemos con nosotros a alguien muy especial. Comienzo por presentarme, soy Cintia Lascano y encantada de recibirles en esta cabina, en este espacio, en estos asientos de avión en los que vamos a llegar muy lejos. Hoy, como lo adelantaba, muy honrada y agradecida de que esté con nosotros Marco Antonio Mares, que pues seguramente mucha gente que nos está viendo y escuchando, la mayoría conoce de esta gran trayectoria que tiene como analista financiero, económico, empresarial. Es uno de los líderes de opinión más destacados en el entorno de negocios en México y pues yo me precio de contar con su amistad y su apoyo y su mentoría, porque la verdad ha sido un gran guía, me ha compartido consejos muy puntuales para cosas muy particulares y yo se lo agradezco. Y hoy quiero compartir con ustedes y queremos compartir con ustedes esa sabiduría, inspirados por supuesto en el Capi Lascano. Nuestro capítulo hoy está basado en resiste análisis. Y antes de hacer la primera pregunta, te saludo, Marco, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Bienvenido. Cintia? Muy bien, muy a gusto, muy contento de estar aquí contigo en este espacio tan interesante, en este vuelo al que me estás invitando y el que yo espero sea de mucha utilidad para la gente que nos escucha, para la gente que nos ve. Creo que una experiencia como esta sin duda es muy valiosa, es muy importante para mí por la amistad, como tú acabas de decir, pero sobre todo por la admiración profesional que te tengo y por el gusto de conocer la evolución de esta empresa tan interesante que tú conduces y que además me parece que lo haces con brillantes. Muchas gracias, gracias. Y bueno, después de esos halagos que yo aprecio todavía más, resiste análisis, Marco. Quisiera que nuestra conversación la enfocáramos en dos aspectos. Uno, el lado personal y el lado profesional. Te escuchamos en las noches, te leemos en los medios de comunicación y vemos a alguien brillante en los medios opinando sobre la economía de nuestro país y las empresas, pero hay un hombre detrás de todo eso, un hombre que ha tenido experiencias que le han hecho analizar las decisiones y tomar la vida de una manera diferente. ¿Qué te ha hecho analizar tu existencia y cambiar tu forma de llevarla día a día? Uy, Cintia, pues la verdad me haces una pregunta que te lleva a una profundidad muy notable. ¿Por qué? Porque yo creo que todas las personas, todos los seres humanos estamos marcados por la genética en un porcentaje muy alto, pero también por la circunstancia en otro porcentaje que también es alto. Y un tercer porcentaje, sin duda, tiene que ver con las reacciones, la manera en que tú te desarrollas, la manera en que tú tomas lo que la vida te ofrece. En ese sentido, yo creo que el primer ámbito que te marca definitivamente, y es el caso, y lo veo con este programa, con este vuelo, esta experiencia que me estás invitando a realizar, es que tú estás marcada de una manera muy notable por tu papá. Así en mi caso también. En mi caso, mi familia me marcó de una manera extraordinaria, en todos los órdenes, en todos los sentidos. Yo provengo de una familia muy conservadora, muy tradicional. Mi papá fue un militar de alto rango, pero que empezó desde abajo. Y mi mamá, una señora muy tradicional, que no tuvo la oportunidad de tener muchos estudios, pero que tenía un enorme sentido común. Entonces yo viví mi infancia en un ambiente pues doble. El ambiente de la rigidez, la disciplina, el silencio que nos implicaba tener a un padre militar que tenía mucha seriedad, mucha personalidad, mucha fortaleza te imponía, física. me imagino que te que solo impone, con exactamente. Además de que yo soy de esa generación en donde los padres nos imponían solamente uno se cuadraba. con la mirada, ¿no? Y bueno, aparte de eso, imagínate un padre militar que tiene no solamente esa tradición, sino que tiene una presencia tan fuerte que tú siendo niño, pues ves ahí a una persona uniformada y lo ubicas con un carácter y con un silencio extraordinario, porque mi padre no era de muchas palabras, era de ejemplos. Okay. Eso me marcó a mí, que mi papá era muy callado, pero nos enseñaba con su ejemplo. Y mi mamá era una persona con mucho sentido común, con mucha habilidad y mucha capacidad y mucha flexibilidad para desarrollarse personal y
familiar y socialmente. Entonces esas dos individualidades creo que desde muy pequeño me comenzaron a encauzar en una personalidad que más adelante yo desarrollaría. ¿En qué sentido? En el sentido de que mi papá era muy disciplinado, trabajó muchísimo, se dedicó con gran esfuerzo. Yo siempre he dicho que mi papá hizo el sueño americano que muchos se van a hacer a Estados Unidos, lo hizo aquí en México. Que la carrera militar es sumamente demandante. Es muy difícil, es muy complicada. Y él fue ascendiendo, fue subiendo y nos fue trasladando de un ambiente de muy escasos recursos económicos a un ambiente de mejoría. Nosotros vivíamos en una colonia y de la colonia nos fuimos a una zona residencial militar ahí enfrente del Hipódromo de las Américas, y ahí ya nos cambió el panorama porque de una zona gris, oscura, como yo la veía de pequeño, pasamos a otra, que ya yo siendo pequeño, pero ya la veía con paisajes de colores. Otra oportunidad. Otra oportunidad, ¿no? Jardines, jóvenes jugando todos los deportes, se vestían de acuerdo al deporte que se practicaba en el momento, etcétera. Y de ahí mi papá siguió esforzándose hasta que consiguió comprar una casa en el entonces naciente fraccionamiento de Ciudad Satélite. Del primer fraccionamiento estilo muy gringo, moderno en aquella época, estilo gringo, claro, que se hacía aquí en México, porque pues no existía ese tipo de fraccionamientos, una extensión muy amplia, jardinada, con casas muy bonitas, con distintos niveles socioeconómicos, la mayoría de clase media alta. Y pues la verdad que yo cuando llegué ahí empecé a ver todo con una expectativa, pues al mismo tiempo de aspiración, pero también de frustración, porque tú cuando estás joven, pues no sabes hacia dónde vas a ir en tu camino, no sabes cuál va a ser tu ruta, no sabes qué vas a hacer. Y sí tienes muchas debilidades. Yo en particular tenía muchas dudas respecto de mis capacidades, de mis posibilidades, y decía, caray, yo nunca voy a alcanzar a tener una casa como esta. No sé hacer nada, no sé a qué me voy a dedicar. Entonces había ahí una confusión. Creo que mírate hoy. Sí, imagínate, de la diversión que tú tienes en tu etapa de infancia, en donde todo es felicidad, porque aunque no tengas los recursos materiales, los niños, de manera natural, somos felices cuando somos niños. Está en nuestra naturaleza. ¿No? La alegría está en cualquier cosa. Y de ahí, de esa alegría, pasas a un nivel de adolescencia, en donde con tanto cambio, que yo admiraba el esfuerzo de mi papá y decía, caray, qué valentía, qué fuerza, qué capacidad para llevar adelante una familia de un estadio económico a otro completamente diferente. Y pues yo para entonces pues no sabía ni qué iba a estudiar, ni qué iba a hacer, ni qué capacidades tenía, ni por dónde iba a caminar. Y entonces pues ahí entró la parte que me marcó de parte de mi mamá, porque ella tenía una gran capacidad para utilizar el sentido común, que es la lógica natural, ¿no? Entonces, pues yo dije, bueno, pues día a día, yo no voy a decidir, yo voy a tomar las cosas como vienen y me voy a dedicar a hacer lo que me gusta. Y en ese momento me gustaba la música. Entonces yo estaba dedicado a la música. De ahí viene lo que también hace ahora tu hijo. Ahora mi hijo es un músico profesional, sí, y bueno, pues ahí él no tuvo ningún obstáculo, al contrario. Pero bueno, en mi tiempo, ser músico era ¿no? Como casi inimaginable. Sí. Total que pues llegó el momento de que yo me atreví a decir, pues quiero ser músico, y no me dijeron no. Yo no responsabilizo a mis padres de mis decisiones, pero sí levantaron la ceja y me dijeron, oye, ¿por qué no estudias otra cosa? Algo que te pueda dejar con qué vivir, independientemente de tu gusto. Y entonces, pues yo accedí, dije, bueno, pues sí, tienen razón. Entonces elegí otra carrera, que fue la carrera de periodismo y comunicación social. Y ahí cambió mi ruta, mi destino. Dejé la música, me enojé conmigo mismo, dije, bueno, si no fui capaz de defender mi interés por un gusto, por una vocación, pues entonces se lo voy a dejar a los que son realmente músicos y yo me voy a dedicar a otra cosa.
Y escogí periodismo porque a lo largo de los años también encontré mucho gusto por la lectura y por la escritura. En la escuela me tocó estudiar en la primera generación del CCH, una escuela con mucha libertad. Yo venía del sistema de memorización. Sí, que te sentaban, repetías, memorizabas y eso era de todo. repetir, no había memorizar, análisis, etcétera, justo que etcétera. es el tema del que hablamos hoy. Y de ahí entonces comencé a racionalizar, porque te dejaban muchos trabajos, tenías que leer, tenías que debatir con tus compañeros, estudiar, hacer textos, etcétera, etcétera. Y ahí cambió mi vida porque yo venía siendo un fracaso en la escuela de memorización y entonces venía con unas calificaciones perfectamente malas, ¿no? Y a partir de ese tránsito de sistema escolar, empezó a gustarme mucho y mis calificaciones se elevaron y ya de ahí empecé a estudiar periodismo. Y pues esta mesa a la que tú me estás invitando se trata mucho de ver cómo fincas tus decisiones. ¿En qué basas tus análisis? ¿Cómo haces tus análisis para antes tomar de arrancarte? decisiones? Por eso resiste análisis. ¿No? Entonces yo creo que pues en la vida, la verdad es que a mí me tomó y me ha tomado casi en la mayoría de los capítulos importantes, con mucha sorpresa. Sí, como producto de tu trabajo, de tu dedicación, de tu esfuerzo, pero casi siempre la oportunidad ha llegado por circunstancia. No porque yo haya aspirado a o yo haya deseado esto o aquello. No, la verdad es que no. Yo no deseaba ser director de un periódico y al final de cuentas llegué a ser director de un periódico. No, nunca pensé que me iba a sentar frente a un micrófono porque era tan introvertido que me daba incluso pena acercarme a los funcionarios. Eso no me lo puedo imaginar y quienes nos están escuchando seguro que tampoco. De verdad, yo soy una persona Fuertes muy introvertida. declaraciones, Marco. Yo soy una persona muy tímida, muy introvertida, que por la carrera que escogí tuvo que evolucionar y buscar la manera de encajar, de hacer el trabajo. Pero no es mi naturaleza. Mi naturaleza es más de el silencio. Es más, yo disfruto más el silencio que la comunicación en sí misma. Ya cuando estoy al micrófono o cuando estoy en la escritura, pues lo gozo, lo disfruto, lo hago, pero mi naturaleza es más de escuchar. Yo eso también lo aprendí en mi ambiente familiar. Yo escuchaba mucho lo que decía mi mamá, lo que decían mis hermanos, veía cómo se comportaban ellos y eso también me ayudó a reflexionar. Dicen que no se aprende en cabeza ajena, pero yo sí aprendí mucho de mi familia y aprendí de sus virtudes, pero creo que sobre todo aprendí mucho de sus errores. A no hacer lo que no tienes que hacer. Y una frase, tú mencionas frases que tu papá te decía y te marcaron. A mí una que decía mi papá era: si no quieres arrepentirte, no hagas cosas que te van a hacer que te arrepientas. Entonces, esa frase me quedó y pues la verdad es que de la diversión infantil pasé yo a la confusión y de la confusión pasé ya al ejercicio laboral, a aprender a trabajar, a aprender a conocer lo que aprendiste en la escuela, a desarrollarlo ya, ejecutarlo en la vida profesional. Y ahí entonces aprendes también a discernir, a dilucidar, a ver quiénes son las personas, cómo actúan, quiénes son, qué representan, por qué actúan así, tanto en el ámbito profesional, en los medios de comunicación, como en el ámbito social, político, económico. Y la verdad es que pues yo en esa etapa me dediqué mucho a aprender a trabajar y a disfrutar la vida también, porque ya en la etapa de reconocimiento personal como una persona tímida que se tuvo que convertir en una persona extrovertida, 100% pues también extrovertida. Comencé a ver cómo podía yo avanzar en mis relaciones personales, porque del ostracismo pues yo comencé a conocer y a ver, y obviamente como joven quieres disfrutar de todo y quieres conocer a las personas y quieres disfrutar la compañía, sobre todo. Comerte al mundo. ¿No? Y en fin, pues yo esa parte también la disfruté. Pasé muy buen número de años disfrutando mi vida personal al máximo, con esa frase máxima que te acabo de mencionar, siempre haciendo las cosas de la mejor manera. Sí, he cometido muchos errores, pero tratando de que esos errores no sean de tal magnitud que me lleven a un arrepentimiento
culposo que lo cargues durante toda tu vida, pues tú tratas de evitarlo, ¿no? Entonces me divertí y fue una etapa muy bonita hasta que llega el momento en que me caso y ahí viene un momento definitorio en mi vida. ¿Por qué? Porque yo venía cubriendo todas las fuentes de información en los medios de comunicación. Yo soy reportero, soy periodista, no soy economista. Hoy, desde hace muchos años, me dedico al análisis de la información económica, a la comunicación de la información financiera, económica, de negocios, pero yo no soy economista, yo soy comunicólogo. Yo estudié en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la carrera de Periodismo y Comunicación Colectiva, y a partir de ello pude transitar en los medios de comunicación escritos, en todas las fuentes de información, salvo deportes, que nunca me tocó cubrirla, ni sociales, y sí cubrí desde policía hasta presidencia de la República, ¿no? En todas las fuentes de información. Y entrando de nuevo al terreno personal, sin duda siempre es muy interesante escucharte y te veo y digo, o sea, pienso en ese episodio de salud que viviste, que entiendo, creo, que te hizo replantearte muchas cosas. ¿Qué pasó con Marco Mares cuando tiene un tema cardíaco y entonces se le mueve toda esa foto espectacular que ya tenía? En octubre del 2020, de manera inesperada, como ocurren siempre este tipo de cosas, a mí me dio un infarto agudo al miocardio. Yo venía teniendo un esquema de salud de mayor cuidado porque después de muchos años de jornadas de trabajo muy intensas, en donde yo he tenido casi siempre durante toda mi vida laboral por lo menos 3 trabajos al mismo tiempo. Hubo un momento en que yo llegué a tener hasta 6 o 7 trabajos al mismo tiempo. Qué bárbaro. En esa etapa de mi vida llegué yo a tener pues la dirección del periódico El Economista, mi participación como conductor en Alebrijes, en Televisa, mi participación en el programa diario de Radio Fórmula, de Fórmula Financiera, mi columna diaria. Y bueno, pues yo quería abarcarlo todo y entonces me aboqué a trabajar intensamente. Esa es una gran tentación para todos nosotros, ¿sí? De repente de sí, va, sí, yo puedo, sí. Caes en la dinámica de pues un ejercicio profesional extenuante, ¿no? Y entonces pues yo tomé la decisión de hacerlo y yo cada vez que tomo una decisión trato de realizarla lo mejor posible y al máximo, con toda la intensidad que puedo. Y bueno, pues yo ya venía de esa etapa, pero ya había dejado la dirección del periódico, ya había dejado algunas cosas y comenzaba yo a tener un mayor cuidado con mi salud. Porque tenía yo claro que en la vida siempre hay una gráfica que te lleva de manera ascendente y llegas a un momento en que llegas a la curva decreciente. Empiezas a decrecer en tu rendimiento profesional y en tu capacidad de salud. Entonces yo estaba claro, había subido algunos kilos con tanto trabajo, con tanto desorden alimenticio. El éxito siempre te trae dinero y te trae muchas tentaciones gastronómicas. Y entonces y muchos desayunos, ¿no? Y comidas con ejecutivos etcétera. Y Marco, quiero verte, vamos a platicar. Entonces yo ya traía ahí algunos kilos de más y entonces me puse a hacer ejercicio, que nunca lo solté de lleno, pero me aboqué a hacer más ejercicio y a tener un sistema de nutrición más cuidadoso. Y con todo y todo, pues yo ya venía acumulando no sé cuántos kilos de colesterol en las venas. Entonces vino el infarto al miocardio y lo que me llevó a pensar, una vez que superé el episodio, es que es una nueva oportunidad. Y entonces esa nueva oportunidad es que la vida te da un sentón para que te pongas las pilas y pienses, reflexiones, reequilibres y trates de reconducir tu vida hacia lo que tú realmente quieres. La verdad es que aunque yo amo mi profesión, aunque me encanta mi trabajo, aunque lo hago con toda la pasión del mundo, lo cierto es que siempre he visto que mi trabajo es un medio para tener la posibilidad de ser feliz y hacer feliz a mi familia. O sea, no es un fin en sí mismo. No es un fin en sí mismo. Entonces me ha permitido evolucionar de manera importante en mi nivel económico. Puedo decir que esa parte me tiene ampliamente satisfecho, pero por el otro lado también puedo decir
que lo más importante no es lo que tú acumules o lo que tú tengas, sino lo más importante es lo que has vivido, lo que estás viviendo y lo que puedes vivir. Entonces ahora mi nuevo esquema respecto de ese accidente en salud es que todo lo tengo que gozar al máximo en el día, todos los días, y aprender a ser feliz cada día más. Porque luego se nos olvida, ¿qué queremos ser? No, pues yo quiero ser esto, yo quiero ser aquello. ¿Y cuándo vas a ser feliz? Ah, pues voy a ser feliz Cuando cuando tenga logre esto, A, cuando B, logre C, D. aquello, cuando... Sí. No, la felicidad la tienes que buscar todos los días en ti mismo, todos los días, y procurar que tu espíritu, que tu ánimo, que tu manera de ser siempre sea de una persona feliz. Para ser feliz, los individuos tenemos una carga genética de casi el 50%. Otro porcentaje como del 30% es circunstancial y el resto es voluntario. Decisión. Es una decisión personal, que tú desees ser feliz. ¿Y por qué tienes que ser feliz? Porque al ser feliz tú, eres una persona más integral, es una mejor persona, es una persona que puede dar más a todas las personas. Y si das más a todas las personas, tú vas a ser todavía más feliz. Entonces es un círculo virtuoso. Yo creo que ese es un objetivo claro que hoy tengo. Si tuvieras, digamos, encaminándonos al cierre de esta conversación, si tuvieras que darle 3 consejos a las personas o 3 frases sobre analizar en el sentido general, ¿no? O sea, desde analizar las cosas antes de arrancarte, de no irte por una gratificación inmediata, sino por un plan y un beneficio mayor, por ser más feliz. ¿Cuáles serían las 3 recomendaciones que nos darías, Marco? Fíjate que a mí no me gusta dar consejos porque yo no soy nadie para dar consejos absolutamente a ninguna persona, pero lo que sí pienso que a mí me ha servido y me ha funcionado es que tienes que tener cada vez más un control sobre ti mismo. Tienes que conocerte y tienes que tomar las decisiones de la manera más tranquila que puedas. Las emociones, tanto positivas como negativas, luego no te hacen tomar las mejores decisiones. Tienes que estar Te nubla. en un momento de estabilidad para que tomes las mejores decisiones. Hay momentos en los que tienes que tomar decisiones obligado por las circunstancias. Dirían en caliente. En caliente, pero incluso en esos momentos tienes que pensar y lo tienes que ejercitar porque el cerebro es como un músculo. Sí. Todos los días tienes que trabajar. Cuando haces ejercicio y buscas tener músculos, pues haces pesas y va creciendo el bíceps. Así tienes que pensar en tu cerebro. Tienes que trabajar todos los días en tu cerebro para que tu cerebro sea cada día más proclive a tener el mejor ánimo. Entonces yo creo que esa es una, que todos los días pienses en ti, pienses en los demás, que seas empático con los demás, que evites el enojo, porque cada vez que te enojas, haces un ejercicio que tu cerebro lo capta más rápido que los buenos ejemplos. Entonces, que en este ritmo de vida, ¿sí? Y en la sociedad actual es muy, y bueno, y con las redes sociales y todo lo que hay, cada vez parece que nos tomamos las cosas más personales. Es correcto. Y nos enganchamos y nos enojamos y metemos mucha emoción. Hasta en el boxeo, que no es un deporte, sino es un estilo de vida, pero hasta en el boxeo, las personas que se enojan pierden. Tienen que mantener un control y tienen que tener la inteligencia suficiente para superar al contrario. Y así es en la vida. Yo creo que en la vida tenemos que ser lo suficientemente inteligentes, lo más racionales posible para poder tomar las mejores decisiones. Yo te diría que el análisis pues, ha avanzado mucho. En mi etapa no había tantos elementos de información como hoy. Hoy abunda la información. Hoy es extraordinaria la información que podemos tener todos en todos los órdenes. Los volúmenes de metadatos son impresionantes, la inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Pero creo que lo fundamental sigue siendo lo más válido. Cuando tú quieres tomar una decisión, haz una matriz en donde de un lado pongas los pros y del otro lado los contras. Ha derivado en muchas definiciones, mucha conceptualización, muchos esquemas para aprovechar mejor el análisis. El ejercicio del FODA, por ejemplo, ¿no? Que se utiliza mucho en las empresas. Yo lo llegué a utilizar también en el periódico organizacionalmente, pero creo que lo fundamental siempre es lo básico.
Entonces tú siempre piénsalo, si no tienes un papel y un lápiz, hazlo en tu mente. ¿Qué me conviene? ¿Por qué lo haría? ¿Por qué no me conviene? ¿Por qué no lo haría? ¿Cuáles son las razones? Y ser lo más frío, lo más realista contigo mismo para que no domine en tu pensamiento lo ideal, lo extraordinario y predomine lo racional, lo alcanzable. Pasos cortos, paulatinos. Lento pero seguro. Sin prisa, pero sin pausa. Esa frase también la decía, ¿no? el Capi. Marco, muchísimas gracias. No, gracias de verdad. gracias Un gusto escucharte. Gracias por compartirnos tu experiencia personal. Gracias a todos ustedes que nos acompañaron en Lecciones de Vuelo. Nos preparamos para el siguiente viaje. Síganos sintonizando. Muchísimas gracias. Gracias, Marco. Gracias a ti. Gracias por haber viajado con nosotros. Deseamos que hayas disfrutado este trayecto. Te esperamos en el siguiente destino para seguir aprendiendo nuevas lecciones de vuelo.